Bueno, buenos días a todos. En honor a los puntuales, vamos a dar comienzo a nuestro webinar. Vamos a arrancar el día de hoy con este webinar interactivo de preguntas y respuestas titulado Perspectiva de la regulación tributaria en el cumplimiento y control fiscal, legal y aduanero. Primeramente, queremos agradecer a la licenciada Sonia Jule, presidenta de ADES, la Asociación de Distribuidores de El Salvador, quien de manera muy asertiva y proactiva aceptó nuestro ofrecimiento de este webinar y me dijo que a los agremiados les interesaría y les sería de mucha utilidad. Muchas gracias, licenciada Jule. Gracias, Sandra de Cabezas. Realmente para los socios nuestros de ADES será un gusto el contar con toda la experiencia que ustedes nos puedan decir, más que todo en esta parte que es bien importante para el quehacer de las empresas, ¿verdad? Así es que sí, cuando usted me lo ofreció yo no dudé porque es uno de los servicios que a nuestros socios les interesa. Así es que agradecerle pues a la empresa consultora y y nuevamente pues a la membresía de ADES agradecerles que participen y no duden en hacer todas las preguntas que consideren necesarias, ya que ellos tienen una gran experiencia, así es que aprovechemos esta oportunidad. Gracias. Bueno, el espacio para preguntas y respuestas va a estar habilitado al final de la presentación, lo cual vamos a agradecer su amable atención y participación, ¿verdad? Van a tener los micrófonos en silencio, pero posteriormente se van a abrir. Agradecemos a nuestros ponentes, Marco Antonio Reyes, que nos acompaña desde Guadalajara, México. Marco Antonio es licenciado en Derecho y en Economía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 23 años de experiencia en actividades técnicas y operacionales, siendo una de sus principales áreas la experiencia en elaboración de proyectos relacionados con la gestión y planificación estratégica de importaciones y exportaciones, principalmente por la industria maquiladora, automotriz y productos de consumo, destacando en el desarrollo e implementación de tecnologías para la automatización de procesos. Actualmente, Marco es socio líder de México y Latinoamérica en la práctica de comercio exterior de Andersen, siendo responsable del desarrollo de la práctica en 14 países, entre ellos El Salvador, con quien nuestra firma Central Law tiene el acuerdo de colaboración para toda Centroamérica. Marco. Marco. Perdón. Muy buenos días a todos. Un placer. Un saludo desde México. Bueno, por otra parte nos acompaña Francisco Murillo, abogado asociado en Central Law en El Salvador, con más de 10 años de experiencia en la firma, siendo una de sus principales áreas de experiencia el derecho corporativo. Actualmente siendo uno de los encargados en Central Law El Salvador de la práctica de comercio exterior, la cual es liderada por Marco Antonio Reyes de Andersen. Francisco. Buenos días a todos. De verdad que es un honor estar compartiendo con ustedes y con nuestro ponente de México. De verdad que estamos muy emocionados por compartirles y empoderarlos con esta información que nosotros manejamos acerca de comercio exterior. Sean bienvenidos todos. Bueno, arrancaremos con el webinar y le vamos a dar la palabra a Marco para que ya nos empiece a contar sobre sus experiencias y conocimientos. Muchas gracias, Sandra. Muy buenos días otra vez a todos. Pues bueno, vamos a tratar de exponer un poquito lo que estamos viviendo en México y cómo se está viendo reflejado de la misma forma en El Salvador. Y sobre todo, pues vamos a entender qué es lo que estamos buscando con este webinar, ¿no? De entrada, lo que estamos buscando es exponer las perspectivas que tenemos nosotros del entorno actual. Estamos hablando en lo particular que ha sucedido con el tema de la pandemia, buscando prever una situación similar en un futuro. Es más, esta misma pandemia pues todavía no acaba, ¿no? Hay gente que dice que no vamos ni a la mitad de todo lo que puede estar sucediendo. Todavía la gente no trabajando, muchos negocios cerrados o parcialmente cerrados.
Y desde luego esto tiene un impacto económico y lo que tenemos que prever es que haya un impacto económico adicional derivado de actos de fiscalización de la autoridad. Eso lo vamos a platicar ahorita un poquito más adelante. En su momento discutiremos situaciones o particularidades de la industria, compartiremos nuestro punto de vista al respecto y bueno, de ser necesario, en base a las preguntas que ustedes nos hagan, pues podemos proponer soluciones asertivas y desde luego invitarlos a tomar acciones tácticas y correctivas. La finalidad de este webinar indiscutiblemente es promover una cultura de autocorrección y sobre todo buscar evitar que sean ustedes empresas sujetos de fiscalización por parte de la autoridad fiscal, ¿no? Y desde luego, como lo comentaba, disminuir el impacto económico que hemos tenido ya por cierres y paros de actividades y bueno, lo que menos queremos es que todavía tenemos un impacto económico por revisiones de la autoridad adicionalmente a ello, ¿no? Vamos a platicar un poquito de las actividades que nosotros como empresas tenemos que llevar a cabo para eliminar o disminuir riesgos o también platicar un poquito de aquellos que nos están obligando a estar pagando y pagando cosas que quizá no deberíamos de estar haciéndolo. Y esto sucede porque muchas veces nuestra operación diaria la hacemos en base a una costumbre, a una forma de hacer las cosas y quizá no estamos viendo la mejor forma de eficientarla, ¿no? Y desde luego, pues esta plática va dirigido mucho al cumplimiento de obligaciones fiscales. Por favor. Muy bien, pues vamos a empezar pues, con la situación económica o situación extraordinaria que estamos viviendo, ¿no? El tema del coronavirus, del COVID-19. Pues bueno, esta nueva normalidad nos ha obligado de forma muy acelerada a hacer lo que le llamamos teletrabajo y a utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Y esta situación por la que estamos viviendo en muchos países o en todos los países del mundo, pues nos ha llevado a buscar reducir costos y en ocasiones esa reducción de costos pues nos ha llevado a prescindir de personal de nuestras mismas empresas y hasta cambiar o renegociar con los proveedores actuales que tenemos, tanto de bienes como de servicios, ¿no? Toda esta complicación que de repente se dio de un día para otro, pues nos ha volcado a tener o no estar en posibilidad de atender esas indicadores de eficiencia, ¿no? Porque cada quien se fue a su casa, cada quien está haciendo las cosas como puede, con las herramientas que tiene. Y bueno, desde luego, cuando estábamos todos juntos en las oficinas, pues podríamos estarle echando un ojito a la operación que estábamos haciendo con nuestros compañeros. Esto, desde luego, pues, se rompe un poquito y es donde nos genera la necesidad inaplazable de empezar o comenzar o ampliar el uso de herramientas tecnológicas, ¿no? Tenemos que automatizar los procesos. En esta plática vamos a hablar de dos procesos que nos interesan mucho en relación con las herramientas tecnológicas. Uno es el expediente electrónico de comercio exterior, que ahorita lo vamos a explicar, y el otro es el sistema de control de inventarios. Y por último, ¿a dónde nos ha llevado toda esta situación extraordinaria? Bueno, en México, y creo que no es de excepción El Salvador, la autoridad no ha parado, la autoridad sigue fiscalizando, la autoridad sigue requiriendo información, la autoridad sigue exigiendo tributos, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito de los medios de defensa, cuál es el papel que juegan hoy en día los medios de defensa, ¿no? Adelante. Aquí hay una foto que me encontré hace unos días en el periódico en donde está Angela Merkel de Alemania y Emmanuel Macron de Francia, en donde ellos ya hablan de prepararse por una próxima pandemia. Y no significa que venga otra pandemia en un mes, en un año, en 6 meses, sino básicamente es, no puede ser que un tema de estos, que eventualmente se puede dar, cuando no lo sabemos, nos agarre tan mal parados a todo el mundo y haya hecho una colisión económica catastrófica, ¿no? Como lo sabemos y lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es el hecho de estar preparados para lo que sigue. ¿Qué sigue? No lo sé. ¿Cuándo? Tampoco lo sé, ¿no? Pero bueno, tenemos que estar completamente ya con las herramientas para poder afrontarlo, ¿no? Por favor. Muy bien. Pues, ¿qué es el teletrabajo? Pues en el teletrabajo que estamos platicando, el home office que se conoce mucho en Estados Unidos, pues bueno, nos obliga a contar y retener a la mejor gente, ¿no? Los mejores profesionales, ¿no? Y desde luego, pues aprovechar al máximo las tecnologías que tenemos. Como ustedes saben, el teletrabajo nos da otros beneficios de flexibilidad, calidad de vida. Claro que sí, eso es importante,
Pero hablando de nosotros, de las empresas en las cuales trabajamos, pues necesitamos cuidar el talento, ¿no? El talento lo tenemos que dirigir, tenemos que determinar roles para cada persona, tenemos que optimizar los flujos de trabajo y tenemos que crear procedimientos y controles para que esto funcione, porque realmente ya no es como antes que le hablabas al que estaba al lado de la oficina, ven aquí, nos juntábamos, ahora son tiempos diferentes, espacios diferentes, y recordemos una cosa, hay un proceso de adaptación, quizá ya vamos para 6 meses, pero yo siento que todavía la gente no está adaptada al 100%, y hay gente que está regresando a sus oficinas, pero creo que ya no va a ser así en lo general, el 100%. Y bueno, desde mi punto de vista, no toda la gente puede trabajar desde su casa y bueno, no podemos tener una supervisión total de la gente que está en su casa trabajando, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, continuando con lo que mencionaba Marco, sin duda esta nueva modalidad de trabajo ha venido antes de lo previsto y realmente ha cambiado de una forma muy significativa nuestra forma y nuestra experiencia de trabajo. Creo yo que podemos concordar de que ahora lo común es reunirnos virtualmente y ya lo presencial ha pasado a un segundo plano y únicamente se considera si es necesario. Y será interesante ver cómo esta tendencia avanza en el transcurso del tiempo y con esta reapertura que hemos tenido un tanto abrupta, pero que ya pues nos va mostrando el camino un poco de lo que viene en el año. Como mencionaba también, siguiendo esta línea, pues con respecto al teletrabajo, nuestro país se ha sumado a regularizar esta modalidad de trabajo. Y es ahí donde el pasado 20 de marzo, y como podemos observar en la lámina presente, los diputados aprobaron la ley que regula el teletrabajo en El Salvador, mismo que es importante mencionar, estaba en discusión desde hacía aproximadamente un año, pero que debido a la importancia que ha generado en el mundo y en nuestro país también no es ajeno a esta realidad, la emergencia por COVID-19 pues ha necesitado que tengamos esta regulación y que venga a abonar también, ¿por qué no decirlo?, a todo esto del aislamiento social, pues, y como consecuencia podemos ver de que la inmensa mayoría de compañías, aproximadamente finales de marzo, se han sumado a esta modalidad y han enviado a trabajar a sus equipos desde casa, tratando de proveer en la medida de lo posible de las herramientas tecnológicas que puedan anclar su día a día. Como conocemos, esta ley pues ha tenido un alto nivel de impacto directo en las relaciones laborales, pues ahora ya habilita de una manera consensuada entre ambas partes, entre trabajador y empleador, para que de esta manera pues los empleados puedan ejecutar sus funciones desde casa para ciertas condiciones particulares. Cuando me refiero a ciertas condiciones particulares, entrando en materia y dándole una óptica legal a esta modalidad, pues me gustaría definir, tal cual como lo menciona la ley, a esta modalidad como el desempeño de actividades remuneradas sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo, utilizando como soporte tecnologías de la información y comunicación para el contacto entre trabajador y empleador. Esta modalidad como tal, al ser implementada y habilitada por la ley en cuestión, nos da la oportunidad también de elaborar o materializar un convenio o un contrato de teletrabajo en el cual es fundamental e importante que se incluyan particularidades como las condiciones del servicio, atendiendo a la naturaleza de las funciones de cada trabajador, que puedan implementarse medios tecnológicos que sean requeridos también para el día a día y que vengan a complementar esas funciones, tener muy claro cuál será la forma de ejecutar en función del tiempo y el espacio, el tiempo siendo nuestro recurso más que se agota pues mucho más rápido y que tendría que tener un valor muy significativo para todos nosotros. Y continuando con esto, pues establecer muy bien cuáles serán las responsabilidades de custodia de equipos, sucede y en su mayoría, pues los empleadores han tenido a bien proporcionar de todas estas herramientas que puedan habilitar al trabajador para desarrollar sus funciones sin que tenga ningún obstáculo para ello.
Importante también la implementación y dejar claro en un convenio o contrato de teletrabajo cuál será la implementación de programas o softwares en el manejo de la información. Y por otra parte también establecer un procedimiento de solicitud, supervisión y entrega de trabajo, atendiendo pues a medidas de productividad y seguridad informática también que deben conocer, pues importante el teletrabajador, pero también la persona que lo emplea. Sí, es Francisco. Bueno, ¿a dónde queremos llegar con todo esto que estamos comentando? Que necesitamos soluciones de movilidad global, ¿sí? Y la continuidad de los negocios. De un día para otro, como comentábamos, ya estamos en casa, pero bueno, el negocio no puede parar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la situación actual que estamos viviendo, necesitamos de la gente adecuada, ya comentamos que es el talento. Anteriormente el talento tú lo afinabas dándole una visión global, quizá con una asignación temporal en el extranjero, en otra subsidiaria, en otra ciudad, y buscabas que tuviera una mentalidad móvil. Pues bueno, eso cambia, y esa visión global pues ya no es como la estamos viendo. Ahora necesitamos tener gente preparada y orientada constantemente, y sobre todo, hablando en temas de comercio exterior, en implicaciones fiscales. Muchas veces, desafortunadamente, hemos visto el comercio exterior o las importaciones y exportaciones como un mero trámite en donde, bueno, pues simplemente se presenta un documento, la mercancía se introduce o extrae del país, pero realmente tiene implicaciones fiscales muy fuertes. Si pudiéramos hacer una comparativa de los tributos o de las multas a los tributos, los de comercio exterior son los que son más altos, ¿no? Además de que tenemos más impuestos, tenemos impuestos de importación, tenemos impuesto al valor agregado, entre algunos otros tributos. Bueno, ahora bien, ¿por qué es importante el coaching de implicaciones fiscales para nuestra gente? Por diferentes cuestiones. La primera, el compromiso. Ya está la gente desde su casa, pues realmente que la gente entienda que no está haciendo nada más algo mecánico, que tiene que estar entendiendo que todo lo que hace puede tener implicaciones fiscales. Recordemos que una compra de importación pues va ligada al valor declarado en las declaraciones de importación. En su caso, no sé, los IVAs pagados, si vamos a solicitar alguna devolución de saldos a favor, pues todo va vinculado con estas declaraciones de importación. Ahora bien, el empoderamiento. Necesitamos empoderar a la gente. Yo lo viví, por lo menos marzo, abril y mayo, que muchas veces platicábamos con nuestros amigos y clientes y nos decían, cuando regresemos vemos ese tema, cuando regresemos. Pero ese cuando regresemos aún no ha sucedido. Hay gente que ya me platica que ya les dijeron que no van a regresar hasta enero a sus oficinas, ¿no? Entonces, pues tienen que empezar a tomar decisiones de lo que sea, pero ya desde el lugar en donde estén. Entonces, el tema del compromiso, del empoderamiento es importante, ¿no? Ahora, desde luego, tenemos que perfeccionar el desempeño y la efectividad de nuestra gente, ¿no? ¿Le cambiamos, por favor? Nuestra gente también tiene que estar capacitada o habilitada para poder crear planes de acción pues, correctivos, ¿no? Indiscutiblemente. Ahorita vamos a platicar por qué hablamos de planes correctivos, por qué hablamos de supervisión, por qué hablamos de estar conscientes de implicaciones fiscales. Ahorita me van a entender por qué. Y sobre todo, buscar cumplir con las obligaciones que tenemos, pero cumplir correctamente. Muchas empresas creen que cumplen y toda la vida lo han hecho de una forma, pues bajo el entendido que lo están haciendo bien, pero en ocasiones podemos tener un dato inexacto, falso, un documento mal llenado o lo que sea, ¿no? Y bueno, y la sucesión del management en materia de comercio exterior es muy importante, pues porque al final de cuentas, pues la gente va rotando, quizá la gente ahorita pues va saliendo de las empresas, otra gente quizá pues tiene complicaciones también de salud, ¿no? Entonces, esa preparación y orientación constante que les estoy platicando, más una eficiencia móvil, es la pareja perfecta o la combinación perfecta para que nuestro negocio no se pare y hablemos de una movilidad y una solución global, ¿no? ¿Qué es una eficiencia y movilidad? El uso de herramientas tecnológicas nos va a permitir que nuestra gente ya no esté capturando. Hemos visto muchas empresas que capturan en Excel, hemos visto muchas empresas que crean reportes. Eso lo puede hacer herramientas tecnológicas. Entonces, nuestro talento lo podemos enfocar su labor para que analice esta información, para que tome decisiones oportunas y sobre todo las herramientas tecnológicas nos van a dar seguridad de la información,
nos va a evitar completamente el error humano, los tiempos nos los va a cortar, ¿no? Entonces, hasta aquí me gustaría hacer una primera conclusión y decir, oye, lo que estamos viviendo hoy en día lo está sustentado en 3 pilares. El pilar número 1 va a ser la automatización. Empresa que no está automatizada, que siga haciéndolo todo a mano, que siga haciendo procesos largos para obtener información y posiblemente con errores, pues bueno, va a ser las que van a ser sujetos de fiscalización por parte de la autoridad. Ahorita vamos a explicar ese tema, está muy interesante. Otro pilar en donde ya vamos a encontrar nuestra nueva normalidad, van a ser las certificaciones. Necesitamos tener el diploma en la pared de que somos una empresa confiable para que no seamos atractivos ante la autoridad y la autoridad ya no seamos atractivos para un acto de fiscalización. Y los medios de defensa, ahorita vamos a platicar por qué se ha vuelto muy importante, por lo menos en México, y creo que va a ser la tendencia en muchos países, como podría ser El Salvador. Por favor. Perfecto. Bueno, continuando también con lo que mencionaba Marco y parte de las implicaciones fiscales, consideramos importantes que ustedes tengan el conocimiento de cierta información, como es el caso de la política, de cuál es la política de recaudación fiscal del gobierno actual, el cual, como conocemos, estará en funciones a partir del año 2019 hasta el 2024. Y vamos a hacer un repaso, quizás, por ciertos puntos específicos de mucho interés, porque nos va a despertar muchas alarmas. Y es el caso de que recientemente, en octubre del 2019, no sé si ustedes estaban conocedores de esto, pero como política y como parte de esta política, el gobierno lanzó lo que denominan una lucha frontal contra aquellos contribuyentes que no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Y también, por así decirlo, con aquellos que no están cumpliendo a cabalidad estas mismas. Esta acción y esta lucha frontal la consolidaron mediante un plan antievasión. Solo para que ustedes sepan, este plan antievasión, entre octubre y diciembre de 2019, como autoridad fiscal se impuso aproximadamente $300,000 en multas, solo en concepto de no entrega de facturas, además de cerrarse 11 establecimientos como parte de los procesos sancionatorios a los cuales son habilitados. Por otra parte, podemos encontrar también que en marzo del presente año, la Dirección General de Aduanas informó que, basados en este plan antievasión, entre octubre del 2019 y a la fecha, es decir, en marzo, se habían recuperado aproximadamente 165 millones en impuestos, de los cuales 90 millones son de grandes contribuyentes. Realmente esta data es muy importante y nos tiene que despertar alarmas. Pues como decía Marco, la autoridad fiscal no descansa y está indagando, está preparándose y está haciéndose usar de herramientas tecnológicas, además de capacitar a su gente en todo este tema de las fiscalizaciones. Un caso muy reciente que me imagino es de conocimiento de todos ustedes, por haber sido difundido en todos los medios de comunicación, así como también en redes sociales, es el caso de Intratext. Intratext viene a entrar en un proceso de fiscalización y, como resultado, presuntamente la autoridad fiscal pues tipificó y le informó y le rindió un informe y puso un aviso a la Fiscalía de la República sobre un delito aparentemente de evasión fiscal en contra del erario público. Lo que más me llama la atención y nos debería de llamar la atención en todo esto también es las declaraciones del propio ministro, el actual ministro de Hacienda, en la cual enfáticamente dice lo siguiente: el gobierno de la República va a ser fuerte con este tipo de casos ante la Fiscalía General de la República. Son 293 millones los que se deben recuperar para poder llevar salud y atender las necesidades de nuestro país. Como les comentaba, esto en palabras de nuestro actual ministro. Y lo interesante y lo que podemos deducir y concluir de esta pequeña reseña es que la autoridad fiscal ya no solo está implementando imponer multas e iniciar procesos sancionatorios por la vía administrativa,
sino que también ya vemos como parte de su política de recaudación el promover una judicialización en materia penal de todos estos casos, dándole aviso a la Fiscalía y tratando presuntamente también de configurar un delito en contra del erario público. Y recordemos que las consecuencias en cuanto a este tema, pues van directamente también vinculadas con representantes legales y muchas veces y en muchas ocasiones con personas que desempeñan puestos o cargos claves dentro de la organización y que pudieran estar relacionadas también con las operaciones contables de la empresa en su día a día. Como parte también de esta reseña, pues podemos observar que todas estas noticias o todas estas relevancias son compartidas por la plataforma virtual del Ministerio de Hacienda. Ahí podemos encontrar qué esfuerzos están haciendo para combatir la evasión fiscal que ellos configuran pues como tal y aumentar la recaudación, además de mantener una constante capacitación en su gente y entre otras noticias también multas que tengan que ver con temas de aduanas impuestas por la Dirección General, entre otras. Así es. Ahora, aquí la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿hacia dónde se dirige el régimen fiscal? Pues bueno, tenemos un tema de fiscalización electrónica que la autoridad está echando mano. Ya las autoridades fiscales, pues bueno, están comprobando que los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales y aduaneras, pero ya desde una forma electrónica. ¿Y cómo lo hace? Revisan toda la información que tiene en su poder, pues ya tiene declaraciones de importación, tiene declaraciones de exportación, en su caso pues tiene los comprobantes fiscales, vamos a llamarle digitales, en su caso puede llegar a tener la contabilidad electrónica, tiene las declaraciones anuales, tiene las declaraciones mensuales. Entonces, la autoridad cuenta con mucha información que de cierta forma la permite cruzar la misma y detectar en dónde hay desviaciones, ¿no? Entonces, en base a estas desviaciones que llega a detectar, pues nos empieza a requerir más información para poder terminar con su revisión. Ahora bien, ¿qué es lo que está haciendo la autoridad? ¿A quién está revisando? Pues a quien tenga, a los contribuyentes que marquen irregularidades, ¿no? Y luego la pregunta es, ¿y cuánto me va a revisar? ¿Toda la vida? No. Cuando tengas movimientos inusuales o atípicos, pues la autoridad los detectará y te requerirá algún tipo de información y en su caso te podría llegar a multar. Vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué es lo que sucede en México? Que desde luego la tendencia pues, va a tener que ser la misma. La autoridad detecta una irregularidad y a través de tu buzón tributario te la hace saber. Va a dar un procedimiento para que se entienda legalmente notificado. Y de ahí, a partir de que tú lo abras y se entienda por notificado, vas a tener 15 días en México para aportar pruebas que puedan desvirtuar lo que la autoridad detectó y te está diciendo que encontró que está mal, ¿no? Entonces, ya de ahí tú vas a aportar pruebas para desvirtuar lo que la autoridad está diciendo. Para mí, esta primera parte es muy importante porque tenemos que saber qué estamos contestando, cómo lo estamos contestando, en qué términos lo estamos contestando, porque la realidad es que cuando nos tenemos que ir a un juicio, a una instancia jurídica, muchas veces lo que presentamos en un inicio, en un acto de fiscalización, no fue lo correcto o lo oportuno o lo suficiente y no nos permite ganar en una instancia posterior, ¿no? Entonces, esta parte en donde la autoridad nos puede requerir información, en donde nos observa algo, pues es conveniente ir asesorados por parte de alguien que vea las implicaciones posibles en dado caso de contestar qué y cómo, ¿no? Ahora bien, la siguiente, por favor. En una segunda etapa, pues ya que presentaste tú tus pruebas, tus alegatos, lo que tengas que presentar para desvirtuar lo que la autoridad está observando, te puede dar otros 10 días para requerir más información, ¿no? A partir de ahí, la autoridad va a tener 40 días hábiles, en México 2 meses, para dictar una resolución final y decirte si le debes o no le debes algún tributo, ¿no? Y de ahí vamos a tener 3 caminos, ¿no? El primero es pagar, o sea, corregir la situación fiscal, presentando las declaraciones y pagando lo que haya que pagar. La otra sería interponer un medio de defensa
o podemos buscar tramitar un acuerdo conclusivo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es cuando no estoy de acuerdo con la autoridad, pero no me quiero pelear y quiero llegar a un acuerdo y podemos negociar ahí el pago del tributo, ¿no? O de la multa sobre todo. Pero ya en esta segunda parte, pues ya necesitamos una orientación y sobre todo ya una representación en temas de defensa legal. Si ya nos vamos a ir a una instancia jurídica, ¿no? Un recurso administrativo, después quizá un juicio de nulidad, un juicio de amparo, pues bueno, ya tenemos que ir preparados porque realmente pues ya este tipo de procedimientos pues ya son más complejos. Y recordemos una cosa, en una auditoría, el auditor audita, no juzga, el que juzga es el juez. En México, desafortunadamente, y en muchos países es lo mismo, ya los auditores o la autoridad tienen presupuestos, entonces busca su presupuesto de multarte, obvio, su presupuesto de levantar un acta en donde diga que debes tributos, ¿no? Entonces, muchas veces te dice el auditor, yo ya hice mi trabajo, yo ya audité, yo no juzgo, esto ve con un juez, ¿no? Entonces ellos llegan a veces a sus presupuestos y ya será en otra instancia cuando se gane o se pierda, pero ya por lo menos ellos ya cumplieron con su obligación, ¿no? La siguiente, por favor. Muy bien, esto es lo que está sucediendo actualmente en México. Vamos a empezar primero con la parte de abajo. En México la autoridad fiscal emite un informe tributario, antes lo hacía cada trimestre, ahora lo hace cada semestre. Y fíjense lo que dice el cuadrito de abajo. Nos dice, oye, por cada peso que yo, autoridad, invierto en fiscalización, recupero 144.5 pesos. Es decir, la autoridad hoy en día tiene herramientas tecnológicas, claro, buscan una mayor recaudación, ya ha mejorado sus procesos de control, sus procesos de fiscalización, pero basado en lo mismo, en herramientas tecnológicas. Entonces, cuando hablamos nosotros de herramientas tecnológicas para las empresas y hablar de la cultura de la supervisión y de la autocorrección, es aquí a donde voy. Si nosotros podemos detectar el error y lo podemos corregir, pues creo que nos va a salir más barato a que la autoridad lo detecte y en su caso nos multe, ¿no? Desde luego que es un tema importante porque la autoridad pues, tiene toda la información en su poder, como le habíamos platicado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas herramientas, estos instrumentos de fiscalización le permiten ser más atinada, más asertiva y detectar las desviaciones. Ya en México ya no te mandan gente, porque antes te mandaban auditores, 5, 10, 15 auditores y revisaban y revisaban y revisaban. Ahora no, ahora hacen sus análisis de riesgo desde sus oficinas, de sus instalaciones, y ya saben lo que te van a requerir. Pasamos a la próxima lámina, por favor. Miren, esta señora se llama Raquel Buenrostro, ella es la encargada en México de cobrar los impuestos, y básicamente esta nota de un periódico en México dice que el SAT, que es la autoridad, exprime hasta las piedras con auditorías y recauda como nunca, ¿no? Y es un poco lo que les comentaba, oye, invierto un peso y recupero 144, pues realmente quién no quisiera un negocio así, ¿no? Un negocio en donde inviertes un peso y tu ganancias de 144. Como pueden ver a continuación, en la próxima filmina, fíjense lo que dice ahí y lo puse subrayadito. Esta señora, Buenrostro, nos dice que no está auditando más, dice, simplemente soy más efectiva. Como pueden ver en el penúltimo párrafo, dice, de cada 100 auditorías, 97.3% de las mismas tienen una observación. Es decir, pues básicamente, empresa que audita, empresa que va a multar. Es por eso que hablo mucho del tema de los abogados, porque yo me acuerdo cuando antes en mi casa decían, oye, es importante tener un doctor en la familia, pues ahora es importante tener un abogado en la familia, pues porque de cada 100 pareciera que 97, es decir, casi las 100, nos van a multar con algo, ¿no? Y realmente, bueno, si estamos mal, pues la multa procede y ni cómo pelearla. Pero ya cuando a veces tenemos actos de molestia a la autoridad en donde las multas realmente no tienen sentido porque sucede, porque quizá, como comentaba, están buscando llegar a un presupuesto, pues bueno, obviamente las podemos pelear y las vamos a ganar, pero sin embargo hay que llevar este procedimiento. Para mí era importante enseñarles esta información, platicar esta información, y no porque queramos ser amarillistas, sino simplemente porque es la evolución de la fiscalización en materia de comercio exterior y de las otras áreas de fiscalización. Digo, a final de cuentas, pues, la autoridad lo que quiere es que tú estés cumpliendo con tus obligaciones, ¿no?
Entonces, ahorita vamos a continuar. Entonces, ya vamos con este primer pilar que fue los medios de defensa. Pero continuemos. Magnífico. Bueno, el siguiente tema y el presente tema más bien es de mucho interés para ustedes, pues como comentaba Marco, está dentro de las acciones asertivas de las cuales una empresa puede echar mano también para evitar ser sujeto de fiscalización y disminuir, ser atractivo también para la autoridad fiscal. Con respecto a esto, hablamos de certificaciones reconocidas a nivel nacional e internacional. Específicamente, la certificación de operador económico autorizado, por sus siglas OEA. ¿Qué es OEA? Pues bien, OEA viene a ser una figura creada por la Organización Mundial de Aduanas con el objetivo de facilitar el movimiento de las mercancías en materia de comercio internacional, y a su vez esta pues es otorgada por las administraciones de aduanas a los operadores que se categoricen como ser de bajo riesgo y que sobre todo sean respetuosos de las regulaciones en materia de comercio exterior. OEA como tal, o esta certificación o esta figura de operador económico autorizado, puede definirse como aquel actor involucrado en la cadena logística que desarrolla una actividad dentro de esta, como por ejemplo el de los importadores, en donde se busque desarrollar, aplicar nuevas y buenas prácticas y mejores prácticas, evaluando y administrando cuáles son los riesgos, qué medidas de seguridad toman, que minimizan la posibilidad de que sus cargas hasta cierto punto vayan contaminadas con algún tipo de acto que ponga en peligro no solo su reputación, sino que su imagen y la calidad que tienen como contribuyente de ser de bajo riesgo ante la autoridad aduanera, y por ende también ante las demás autoridades que ejercen controles en las operaciones de comercio exterior. Y es ahí donde hablamos de que se vuelve a través de esta certificación un contribuyente en materia de comercio exterior pues confiable, que brinda seguridad en la cadena de suministro. Por ende también esta certificación y esta figura ha venido a ser adoptada también por nuestras autoridades de aduanas. Y es ahí donde a partir del 2017, pues ya se firma un convenio como tal, en donde El Salvador pues entra a ser partícipe de poder otorgar y poder brindar estas certificaciones, sujeto pues a un análisis y a un diagnóstico y a un proceso de certificación al cual se apegan pues cada uno de los participantes. Como mencionado, esto conlleva beneficios que son otorgados a través de esta certificación. Principalmente los beneficios que otorga El Salvador en esta especie de certificación y en este reconocimiento es el de ser reconocidos como operador seguro y confiable, no solo de manera local o nacional, sino que de manera internacional. Y hablamos hasta ser internacional en un sentido de que nos da pues mucha más competitividad en un mercado extranjero. Además de como, bueno, Marco no me dejará mentir, también ya muchas empresas en Estados Unidos ponen como requisito de que para negociar contigo, pues tengas esta certificación de operador económico autorizado que les dé ese sello de confianza. Otro de los beneficios pues, puntuales es la reducción en la verificación inmediata de las mercancías. La autoridad también da una atención prioritaria en las operaciones aduaneras y trámites administrativos de la empresa que cuente con esta certificación. Se le da también una prioridad en la aplicación de controles aduaneros e inspecciones. También otorga una facilidad para realizar controles en las instalaciones del operador cuando así sea requerido por este operador. Y por otra parte también prioridad para recibir capacitaciones especializadas en materia aduanera para el equipo que esté involucrado dentro de las empresas en este día a día. Y por otra parte también una utilización preferente de controles no intrusivos en las mercancías seleccionadas para inspección, dando como tal también medidas especiales en situación de fuerza mayor, comercial o contingencias que sean relacionadas con esta. Pues esto realmente, la certificación OEA y operador económico autorizado
supone ganarse un nombre ante las autoridades, tanto locales e internacionales en materia de comercio exterior, en vista de que sus procesos, pues ahora con esta certificación dan un sello de que son controlados y pueden ser, y son transparentes y además exentos de problemática en comparación con otros operadores que no lo tengan. Además, pues como lo comentaba antes, de que los permite gozar de un nivel de confianza internacional, que por ello pues otorga beneficios y ventajas que resultan en la disminución de los tiempos de despacho de sus envíos o de introducción de los mismos y consecuentemente pues también en una reducción en los costos de la operación. Así es, Francisco. Digo, yo creo que vale la pena platicar un poquito. Esta certificación nace o deriva del atentado de las Torres Gemelas. Ustedes recordarán en el 2001, en donde Estados Unidos cierra fronteras y dice, nadie entra porque no sabemos si está trayendo gente, explosivos, armas, y no queremos que ataquen el país. Entonces Estados Unidos crea un programa que se llama CITIPAT, que es exactamente en contra del terrorismo. La Organización Mundial de Aduanas acoge ese programa, lo convierte en operador económico autorizado y lo lanza a todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Pues nosotros, México, por la misma ubicación geográfica, pues nuestro mayor, vamos a decirle, cliente, pues es Estados Unidos. El 80% de nuestras exportaciones se va para allá. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno americano? Pues obliga a sus importadores o a sus empresas en Estados Unidos que cada vez que compren mercancía de México o cada vez que les mandemos mercancía, porque recuerden que también somos maquiladores de este país, pues realmente se busque que los embarques no vengan contaminados, ¿no? Entonces nos obligan a nosotros mexicanos a que tengamos esta certificación para continuar con los negocios o para empezar apenas sus negocios, para entablar una relación comercial. Entonces, en el automotriz ya todo el mundo te lo pide, en el electrónico todo el mundo te lo pide. Entonces, ya no es una buena práctica el ser certificado, ya es una obligación. Como comentaba bien Francisco, te hace más atractivo a nivel internacional. Por una parte, si es un tema aduanero, tiene varios beneficios, disminuyen las revisiones, pero por otra parte, es comercialmente más atractivo. ¿A quién no le gusta hacer negocios con gente confiable, ¿no? Con gente certificada? Vale la pena señalar que en Estados Unidos aproximadamente hay unas 12,000 empresas certificadas bajo el rubro de CITIPAT, que viene siendo lo mismo que el OEA, y en México aproximadamente unas 610, 620 empresas, ¿no? Entonces estamos hablando que pues, ni siquiera somos el 10% de lo que es Estados Unidos. Ahora, El Salvador, por lo que entiendo, aún apenas tiene 2 empresas ya certificadas. Hay mucho trabajo por hacer. Y un ejemplo, ahorita Francisco habló de algunos beneficios, pero en México, el día 24 de julio, apenas pues va para mes y medio, se modifica la ley y le agregan más beneficios al operador económico autorizado. Y hoy en día tiene 30 beneficios que son fiscales, preventivos y aduaneros. Entonces, el 0EA, además de que seas un nombre distintivo para que la autoridad no voltee a verte, lo que busca también es que ya no te estén revisando tanto en la salida de El Salvador como en la entrada al país al que va, ¿no? Si tenemos un acuerdo de reconocimiento mutuo con ese país, la idea es que casi tu mercancía salga de tu planta para que entre a la planta de tu cliente o al revés, de tu proveedor a tu planta, ¿no? Una implementación de este operador económico autorizado, créanme que lleva más de 8 o 10 meses. ¿Podremos pasar a la siguiente lámina, por favor? Esta certificación descansa básicamente en 11 pilares, ¿no? ¿Cuáles son esos 11 pilares? Nosotros debemos de demostrar que cumplimos con estándares mínimos de seguridad en cadena de suministro, en seguridad física, en controles de acceso a nuestras plantas, nuestros socios comerciales, en los procesos, la gestión aduanera, los vehículos de carga, el personal, la información y documentación, la seguridad de la misma, la capacitación de la gente, la concientización, y sobre todo el manejo, investigación de incidentes. Entonces, implementar estos 11, vamos a llamarle estándares mínimos de seguridad, pues en ocasiones conlleva mucho tiempo. Aquí lo recomendable es empezar a valorar que la empresa
qué tanto podríamos ya empezar a implementar esto, porque en ocasiones, además de ser algo que lleva tiempo su implementación, es un tema cultural. Le tienes que enseñar a la gente, cómo trabajar bajo estos estándares, ¿no? Entonces, es un diploma en la pared y realmente créanme que hoy en México, la empresa que no está certificada, pues se vuelve una empresa del montón, y sí es una distinción ante la autoridad, ¿no? Y ante tus mismos clientes comerciales. Adelante, por favor. Ahora bien, ese es el pilar, uno de los pilares que habíamos comentado de las certificaciones, y no queríamos dejarlo pasar porque creo que El Salvador pues, tiene mucho potencial en esto, ¿no? Y es un tema mundial, o sea, el OEA está, por lo menos la Organización Mundial de Aduanas lo mandó a 150 países, ¿no? Ahora bien, en el tema de la automatización, habíamos platicado un poquito de que, pues que tenemos que automatizar todas las cuestiones aduaneras, pues ya que lo amerita. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Nosotros tenemos de ser capaces, nuestra gente, nuestro talento, debe ser capaz de poder emitir reportes, de poder contestar requerimientos de la autoridad, de poder consultar expedientes, de poder hacer lo que quiera desde cualquier lugar en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Pues todas las operaciones de comercio exterior que se realizan a través ya de documentos electrónicos y digitales. Francisco, ¿nos puedes platicar un poquito de cómo es la CIDUNEA en El Salvador, por favor? Claro que sí, Marco. Como tú muy bien decías, también hace un par de láminas, pues la autoridad y las autoridades están echando mano de tecnología y de herramientas tecnológicas que les pueda facilitar y hacer más eficiente sus labores de regulación en cuanto a las actividades de los operadores en esta cadena logística. Actualmente en El Salvador y nuestra realidad es que, como ustedes muy bien sabrán, se está realizando un proceso de migración hacia la plataforma CIDUNEA World, viene de la plataforma CIDUNEA más, la cual la intención principal es pues que a través de esta plataforma nueva y más actualizada se pueda identificar un solo sistema integrado donde toda la información de las operaciones de comercio exterior sean realizadas a través de la misma y realizadas pues por los usuarios de la Dirección General de Aduanas y con la finalidad también de brindar un mejor servicio al usuario y que éste no tenga que interactuar con varios sistemas para realizar sus operaciones aduaneras. Esta implementación venía programada desde el año pasado a que entrara en funciones de manera ya integral a partir de enero de este año, pero no podemos obviar pues la coyuntura internacional respecto de lo de la pandemia y ya también nuestra realidad local que ha venido pues a postergar el inicio o la migración completa a esta nueva plataforma en donde se pretende pues que sea un sistema integrado y por el momento pues se manejan ambos en las operaciones diarias, pero la iniciativa y la idea es de que eventualmente pues sea un solo punto de contacto y realmente pues esto nos debe motivar e incentivar también a que si la autoridad está echando mano de la tecnología, también nosotros seamos más asertivos y tengamos mucha más certeza y seamos más precisos en el control de nuestras operaciones, porque es ahí donde vamos a poder contrarrestar todo este efecto tecnológico que viene la autoridad, con la cual la autoridad nos regula. Y bueno, continuará Marco ampliando también un poco más acerca de este tema y en específico del expediente electrónico, que es el de muchísimo interés para todos nosotros. Claro, Francisco, como estábamos comentando, pues bueno, ya las operaciones se hacen con estos documentos electrónicos y digitales, con su agente aduanal y toda la cuestión, pero hay que tener en cuenta una cosa, que ya estos documentos electrónicos y digitales que se utilizan en la introducción y extracción de mercancía tienen valor legal, tienen valor probatorio y son parte de la contabilidad. Entonces, nosotros estamos obligados a integrar un expediente electrónico. Muchas veces el agente aduanal lo tiene por nosotros, nos va mandando una copia, un PDF o lo que sea, pero realmente las empresas que hemos atendido, pues como tal, no están integrando un expediente y muchas veces están confiados a que el agente aduanal lo tiene, ¿no? Pero bueno, recordemos que nosotros, Comercio Exterior, somos una fuente de información, ¿ok?
Entonces, esa información que genera comercio exterior lo utiliza impuestos, finanzas, contabilidad y la misma aduana. Y recordemos que muchas veces presentamos nosotros informes a la autoridad y lo que menos queremos es presentar información que no esté homologada. Recuerden que la autoridad nos está revisando con la información que tiene en su poder, cobra en su poder, en base a información o movimientos inusuales o atípicos. Entonces, si la gente de impuestos presenta una declaración de cualquier cosa, una deducción, un IVA, un saldo a favor, y nosotros por acá tenemos diferencias con lo que estamos importando, exportando en valores de mercancías, de tributos, pues bueno, al final de cuentas la autoridad nos puede ver ahí una desviación y nos puede llegar a multar. Entonces, este expediente electrónico no nada más es que la agente aduanal guarde los documentos, es qué reportes puedo yo obtener o generar con esos documentos, ¿no? Porque no me sirve de nada realmente tener cajas y cajas ahora en archivos de papeles y papeles si no los puedo yo filtrar en un Excel y hacer reportes, ¿no? Entonces, vale la pena señalar que la misma ley te dice, las auditorías que haga la autoridad se van a realizar con estos documentos electrónicos y digitales. Entonces, aquí es donde yo me pregunto, oye, ¿qué pasará en el 2022, 2023, si la autoridad nos pide documentos de hoy en día, del 2020? Tendremos que voltear con los agentes aduanales a ver si nos lo pueden dar y cómo nos lo dan, si están completos o no. Esta integración de un expediente electrónico, que es una obligación de ley, pues creo que tenemos que ir trabajándola. Nosotros en México tenemos muchos clientes que te dicen que sí la tienen, pero cuando ves su integración de expedientes, a alguno le falta algo, a alguno le faltan 2, 3 documentos, o simplemente en México la declaración de importación son XML y está compuesto por lo menos 2 XML cada documento. Entonces, hay archivos que tienen un XML que es el encabezado, pero le falta la descripción de las mercancías, ¿no? Entonces, cada país es diferente, cada país, algunos utilizan archivos XML, otros .sad, otros pareciera que nada más hay en PDF una impresión de lo que genera el sistema. Pero bueno, al final de cuentas es cómo utilizo esa información en beneficio de la compañía. Recordemos, y quiero hacer hincapié, comercio exterior es fuente de información, ¿no? Muy bien, ahora nos vamos a otro tema, que es también hablando de herramientas tecnológicas, el sistema automatizado de control de inventarios. Nos ha tocado ver, y la verdad, no me sorprende porque también nosotros lo vivimos, muchas empresas que siguen manejando todo en Excel, siguen capturando, sigue habiendo errores, retrasos. El otro día estábamos en una empresa y tenía 6 muchachitos capturando todo el día. Taca, 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 taca. ¿Por qué? Porque le dan los documentos en PDF y luego de ahí los tenemos que pasar a Excel o lo que sea. Y sobre todo también en importaciones temporarias para cancelar esos mismos declaraciones. Y todo es muy manual. Tenemos que automatizar todo eso. Nosotros, y realmente es una realidad, recuerden que nosotros, por la cercanía con Estados Unidos, recibimos mucho insumo que maquilamos y se lo regresamos, ¿no? En ocasiones se lo vendemos y en ocasiones pues, somos una maquiladora de algunos americanos, ¿no? Entonces, hemos perfeccionado mucho nuestro sistema de control de inventarios para poder saber en qué producto terminado se fue qué insumo, ¿sí? Y de qué documento de importación, de qué fecha, para ir descargando uno por uno. ¿Con qué nos hemos dado cuenta? Nos hemos dado cuenta de que muchas veces los inventarios que ustedes tienen físicamente no coinciden con el sistema de control de inventarios que manejan, ¿no? Es más, hubo una empresa que vimos que manejaba todavía el Cardex, que era el papel a manita, ¿no? Eso realmente pues ya no puede ser porque esa información, el día que la quieras cuadrar, pues es una labor titánica, ¿no? Entonces, podemos trabajar en sistemas automatizados de control de inventarios que nos permite generar reportes para la compañía, generar reportes que la ley nos pide, generar reportes para la autoridad, poder hacer frente a cualquier requerimiento de la autoridad. Ahora bien, estos quiero que se lo lleven esto en la mente, estos sistemas de control de inventarios los podemos alimentar del mismo Sidunea World. Bajamos la información de las importaciones, podemos hacer una interfaz para que, ¡pum!, se alimente sistema de control de inventarios. Y cada vez que se vaya sacando, ya sea en su mismo estado transformado, podamos decir de qué documento se fue yendo en base a un sistema de primeras entradas, primeras salidas. En México es muy importante este sistema de control de inventarios porque todo lo que tú tengas de exceso allá atrás en el almacén, si no tiene un documento aduanero, está ilegal,
porque no puedes comprobar que se importó legalmente. Y todo lo que no tengas y el papel diga o tu sistema diga que tienes 10 tornillos y allá afuera no tienes nada, la autoridad asume que los vendiste en mercado nacional y que le debes los tributos de importación más los tributos de enajenación. Aquí en México te dicen, oye, pues como ya no lo tienes, no está en el almacén y no me lo descargaste, o por lo menos no me puedes decir qué le pasó, qué le sucedió, nos pueden multar con el IVA de importación más el IVA de enajenación, ¿no? Que en teoría tuve que haber trasladado, ¿no? Entonces, ya para terminar con estos 3 pilares, le damos, por favor, Francisco, vamos a hablar otra vez de los medios de defensa. Los medios de defensa, yo los veo, y perdón que insista mucho, pero ya en México, pues realmente ya es un tema que se ha vuelto un commodity, ¿no? Yo veo los medios de defensa en 2 aspectos, el preventivo y el correctivo, ¿no? El preventivo es de qué forma no llega un medio de defensa, ¿no? De qué forma, contestamos bien las visitas de verificación, las visitas domiciliarias, de qué forma me asesoro en esos, o voy acompañado para que la autoridad disminuya su liquidación, cómo contesto, análisis y contestación de notificaciones, y desde esta etapa, en su caso, prever si lo vamos a ir un medio de defensa, irlo preparando para que desde ese momento se pueda preparar algo sólido, ¿no? Y la otra parte que yo le veo a los medios de defensa son los aspectos correctivos. Pues ya es un aspecto correctivo, pues ya es un medio de defensa, ¿no? Quizá como les platicaba el tema de la PRODECON o cualquier otra instancia jurídica. Entonces, al final de cuentas, que necesitamos un asesoramiento oportuno, por lo menos eso en México, que minimice cualquier impacto económico de estas revisiones de la autoridad, que como ustedes ya vieron está muy agresiva. 97 de cada 100 multan, y sobre todo ir orientados y representados en un tema de defensa legal. Aquí quiero hacer la pequeña resumen o conclusión de los 3 pilares. La automatización, pues básicamente ahorita quisimos hablar de estos 2 temas, del expediente electrónico, que es una realidad, que ya está funcionando en muchas partes, se llama Ventanilla Única de Comercio Exterior, que a final de cuentas, pues todo el mundo los debe de conservar como parte de su contabilidad. Ya hablamos de la certificación, necesitamos el diploma en la pared para distinguirlos de los demás. Me queda claro que quizá en El Salvador, por aquí alguien ponía en el chat que todavía no están muy transparentes los beneficios que ofrece la autoridad. Créanme que lo mismo sucedió en México. Empezaron con 4 o 5 beneficios y ¡pum! Hoy en día son 30, ¿no? Y al final de cuentas, pues también en que ha ayudado mucho en que ya no te revisan en la entrada y la salida de mercancías. Hay un carril que se llama Fast, hay un carril que se llama Express, y eso ha agilizado mucho el comercio exterior, ¿no? Entonces, los 3 pilares: medios de defensa, certificación y la automatización de procesos, ¿no? Yo hasta aquí quería transmitir esto junto con Francisco, porque creo que esta nueva normalidad nos lleva a todo esto, ¿no? A lo que se está sucediendo en el mundo y cómo se están moviendo las autoridades fiscales, que como también lo dijo Francisco, pues cada vez son más agresivas con planes un poco más, más dirigidos, ¿no? Hasta aquí sería mi participación. No sé, Francisco, si quieres aportar algo más. Pues no, hasta ahí llegamos. Realmente muy agradecido contigo, Marco, y muy agradecido con todos los participantes también que han estado presentes. Esperamos que haya sido pues de mucho interés, y realmente pues no duden en que puedan contactarnos para ver ya un tema más específico y más personalizado con cada uno de ustedes. Pues sabemos que quizás las necesidades pueden ser diferentes, pero enfocados en estos pilares, pues podemos tener un mecanismo de implementación y de mejora pues para nuestra empresa, y con el principal objetivo, que es el de distinguirnos, de alcanzar un valor realmente competitivo, no solo a nivel local, sino que internacional, que pueda pues abrirnos más mercados y traernos muchísimos más beneficios en función de nuestros objetivos empresariales. Bueno, muchas gracias Marco y Francisco por sus importantes aportes. A continuación vamos a abrir el espacio de los micrófonos de los participantes para las preguntas que tengan, que serán respondidos de forma inmediata. Adelante, por favor.
Pueden levantar la mano ahí en el... Bueno, aquí veo yo una pregunta. Dice, si no tengo los expedientes electrónicos de comercio exterior, ¿cuál podría ser el riesgo? Considerando que todos lo tienen los agentes aduaneros. Bueno, como les comentaba, todas las auditorías fiscales en comercio exterior se van a hacer con esos expedientes electrónicos. Y si no los tengo, pues bueno, son varias aristas. Una es no poder comprobar la legal estancia o la legal importación de mercancías. Si estamos hablando de algún activo fijo, estamos hablando de los insumos que tengo en bodega. Y dos, es el documento que te permite soportar una deducción de mercancías de adquisiciones de importación, ¿no? Además de que, bueno, pues que trae inherente el pago de tributos en cada entrada de mercancías. Entonces, el hecho de no tenerlo, a mí lo que nos sucedió a nosotros en México es que de repente la autoridad los empezaba a solicitar y no los teníamos y nos daba 10, 15 días para integrarlo. De hecho, aquí tengo fíjense, aquí tengo un requerimiento por parte del gobierno de México, una empresa, que así dice, dame los originales de expedientes en materia de comercio exterior con los documentos que señala el artículo tal, 36A. Y te habla de puros documentos electrónicos y digitales, ¿no? Entonces, el tener los expedientes es como tener pues, tu contabilidad, porque es lo que dice la ley, es parte de tu contabilidad y lo tienes que conservar por los plazos establecidos en México en el Código Fiscal de la Federación, en El Salvador en la ley correspondiente, en los lugares y plazos que se señalen. Ahora bien, este es un tema contable, o sea, es un tema de comercio exterior, pero al final de cuentas es un tema que ya se vuelve fiscal contable. Y dos, a la persona que está preguntando esto recordemos y reitero, somos fuente de información. Entonces, estos expedientes, si yo los puedo leer a través de una herramienta tecnológica que me permita generar información, yo puedo generar información con toda la data que está en todas las declaraciones de Impo y Expo y le va a servir a diferentes áreas, ¿no? Entonces, sí es importante tenerlos completos y sobre todo que me permita tener una visibilidad de cómo estoy haciendo mis operaciones. La autoridad en ocasiones nos da información, pero no toda la que viene en las declaraciones, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en ello, porque el obligado soy yo, no el agente aduanal, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, tal vez, Sandra, yo quisiera saber, decían que en México, con respecto a la OEA, ya tienen alrededor de 30 beneficios. Tal vez si nos pueden compartir esos beneficios, ya que Sí, claro. nosotros, ajá, porque sería interesante, ya que aquí en El Salvador son pocos los que ahorita están y eso nos ayudaría para poder nosotros como empresa privada poder también pedirle al gobierno, mira, danos estos beneficios, pues porque eso es un papeleo bastante grande para las empresas y una gran responsabilidad, por favor. Claro, sí, yo los tengo, yo se los mando a Sandra y a Francisco para que se los hagan llegar. De hecho aquí los tengo a la mano porque pues digo que se publicó hace mes y medio. Eran 22, digo, empezaron con 4, 5, 6 y ya se fue a 22 y ahora ya se fue a 30, ¿no? Y hay muchos beneficios preventivos. Y déjame te hago un comentario. La ley aduanera en México a veces te dice, un ejemplo, tú solo puedes transferir mercancía importada temporalmente entre empresas autorizadas. Ya hay beneficios aquí para la OEA que te dicen, ya le puedes transferir a una empresa no autorizada. Es decir, va más allá de la ley. O sea, los beneficios superan muchas prohibiciones de ley. Entonces, realmente en México ya se volvió un tema interesante para muchas empresas, ¿no? Un ejemplo también, en México, si tú importas de forma temporal, la mercancía solo puede estar 18 meses. Aquí ya con esto puedes estar 36 meses. Otro tema también por ahí es que te permite autocorregirte. Te dice, oye, si importaste mercancía
y ves que hay un error, en lugar de que yo te embargue las mercancías y me las lleve, tienes 60 días para corregirte y no pasa nada. Entonces, son beneficios que nos va dando a nosotros empresas confiables, porque ese es el nombre, seremos una empresa confiable, ¿no? Excelente, gracias. A sus órdenes. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Porque aquí tengo otra que nos mandan. Dice, el control de inventario siempre tiene desviaciones en comparación con los inventarios físicos, por lo que se realizan ajustes al control de inventarios. ¿Existe alguna implicación para efectos de aduanas? Sí, es un poquito lo que les comentaba hace rato. ¿Qué sucede en las empresas? Ustedes saben que llega mercancía de más, llega mercancía de menos, o se la roban o lo que sea, y simplemente se van haciendo ajustes en el inventario, ¿no? Pero la realidad es que aduaneramente, pues necesitamos un control de lo que entró y de lo que salió. Entonces, si a mí físicamente ya no tengo algo, yo no le puedo comprobar a la autoridad que le dé un destino aduanero, hablando de importaciones temporales, ¿no? Entonces, no podríamos comprobar que lo que se importó sin pagar impuestos ya se retornó al extranjero. Entonces, podría ser causal de multas, ¿no? Y créanme, y eso se los digo porque quizá ustedes quizá ya lo detectaron en sus empresas, pero aquí en México hemos visto desviaciones de millones de pesos y en ocasiones millones de dólares, en donde simplemente por errores del sistema no te cuadra lo que tienes físicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la operación es tan grande que no puedes ir a la par, actualizándolo o generando un destino aduanero. Entonces, sí me gustaría que se llevaran el tema de que todo lo que se vaya desviando desde el punto de vista físico contra inventarios, control de inventarios, sí tiene repercusión aduanera. Habría que ver, yo lo que digo es en casillo, ¿no? Esto fue desperdicio, esto nunca llegó, esto se lo robaron, y a cada cajón le podemos dar un análisis exclusivo o para identificar qué alternativas hay, ¿no? También aquí muchas empresas importan mercancías que al final de cuentas las destruyen porque eran para hacer un proyecto que no funcionó y simplemente pues eso ya no se hizo un producto terminado, ¿no? Entonces todo eso tiene implicaciones. Al final de cuentas a la autoridad no le interesa si tu proyecto funcionó o no, me debes los impuestos, ¿no? Y también hemos visto mucho ya desde hace unos años para acá que todo lo que tú pagues tributos por mercancía que no tienes, te dicen, bueno, ¿por qué estás pagando tributos por mercancía que no tienes? Y me refiero sobre todo a cuando tu control de inventarios te dice que tienes 100 tornillos que no los tienes físicamente porque quizá no llegaron o te los robaron. Entonces, como no lo puedes exportar porque no lo tienes, aquí en México vas y pagas los tributos como si te autocorrigieras y dices, bueno, aduaneramente ya cumplí, aduaneramente ya cubrí el 100%. Pero la autoridad te dice, ¿y dónde los vendiste? No los vendí. Ah, entonces el IVA que pagaste por esa corrección de importación, no te lo regreso, porque al final de cuentas no se quedaron en México y si quieres que te lo regrese, pídemelo como un pago de lo indebido, no como un acreditamiento del IVA, ¿no? Entonces hay muchas variables, muchas implicaciones fiscales que en ocasiones la gente de comercio exterior obviamente no ve porque la gente de comercio exterior está enfocada en la operación diaria. La operación diaria de que las mercancías no se detengan, que entran y salgan. Entonces, sí los invito, como decíamos en algún inicio, a tener una orientación, un coaching en implicaciones fiscales, ¿no? Así es, Sandra. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más no tiene más preguntas? Sí, buenos días, todavía. No sé si me escuchan. Sí, le ¿Sí? escuchamos. Ok, bueno, mi nombre es Irene Rodríguez. Yo tengo 3 preguntas. La primera es que aquí en El Salvador, bueno, cuando se hacen fiscalizaciones, las fiscalizaciones hoy por hoy se hacen sobre el expediente físico. El expediente electrónico del que estábamos hablando, pues muchas empresas hoy por hoy lo están impulsando y a raíz de esta pandemia creo que se ha visto más forzada a tomar esa parte. Pero me gustaría saber si en tema legal, a nivel del Salvador, sí aplica lo del expediente electrónico. Esa es la primera. La segunda es con respecto a la certificación OEA, si en El Salvador, pues hay muchas empresas que cuentan con esta certificación o no,
porque desconozco un poco si aquí en El Salvador existen pues empresas que tengan ese tipo de certificación. Y la tercera, pues con respecto a la última que estuvimos hablando del tema de los inventarios, con el tema de los excedentes o faltantes que puedan haber en las importaciones, pues cómo se maneja esta parte a nivel de aduana, si existiesen excedentes, porque nosotros somos una empresa de consumo masivo y en el caso de los excedentes y faltantes es bastante marcado esa parte, entonces sí me gustaría saber cómo lo manejan. A ver, vamos Buenísimo. por... Ajá. Francisco, adelante. Si me permites también, Marco, me gustaría iniciar las respuestas y principalmente pues en El Salvador, como muy bien comentaba, el tema de las fiscalizaciones todavía se lleva de la manera tradicional y no ha migrado a hacer una fiscalización electrónica como tal. Es en ese sentido que, como Marco también nos mencionaba, es tendencia que ha resultado en México y que les ha resultado muy bien y que como tal, pues ser México como punta de lanza en nuestra práctica de comercio exterior y en nuestra referencia también en materia de instituciones públicas, pues hasta el momento como tal no es demandado por ley que haya un expediente electrónico como tal, pero recordemos de que al iniciar las habilitaciones de plataformas electrónicas de la Autoridad de Hacienda, pues prácticamente se puede ver de forma tácita que ya vamos caminando rumbo a ese destino, que es el de que el día de mañana pues la autoridad pueda hacer las reformas pertinentes y ya regularlo por ley, exigir también por ley el tema de un expediente electrónico como tal. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda... ¿Sí? ¿Me permites tantito hacer un comentario? Claro que sí. Nosotros en México tenemos acceso, porque la autoridad lo permite, tenemos acceso, vamos a llamarle al CIDUNEA mexicano, ¿no? Que aquí se llama Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano. Tenemos acceso, entonces nuestras herramientas tecnológicas ingresan por la noche en un horario que abre la autoridad de 11 a 6 de la mañana y empieza a bajar toda esta información para que sean tus documentos. Hoy en día todavía te piden, es que aquí nos auditan dos autoridades. Puede ser Hacienda o puede ser Finanzas. Finanzas tiene un convenio de colaboración con Hacienda. Entonces, este requerimiento que les presenté, que fui el día lunes a presentar la información, ya la llevamos en una USB, ¿sí? Porque ya los documentos son electrónicos y digitales, ¿no? Pero también, hoy en día, eso no ha cambiado, nos dicen, ¿sabes qué? También imprímemelo, ¿no? O sea, imprímeme el PDF porque también lo quiero leer. O sea, todavía la autoridad no tiene vamos a decirle, la infraestructura para que llegue el auditor y te empiece a leer pedimentos en caso de México en XML, ¿no? Ahora, a final de cuentas, toda tu documentación es parte de la contabilidad, ¿no? A final de cuentas es algo que debes de conservar y sobre todo de explotar. Reitero el tema de explotar la información para que no existan esas inconsistencias, ¿no? La segunda pregunta, Francisco, perdón. Sí, la segunda pregunta tenía referencia con respecto a los sobrantes o faltantes de las mercancías al momento de la importación y es ahí donde quisiera irme un paso atrás en el referente a los actos previos de un proceso de importación y recordemos que como acto previo también está el de identificación o identificar más bien e informar a la autoridad cuál va a ser la recepción del medio de transporte y cuáles serán las mercancías. Una vez habiendo identificado el tema de los medios de transporte y habiéndolo informado como tal, la recepción de las mercancías que se transportan y como resultado también de faltantes o sobrantes que encuentre la autoridad aduanera, pues esta o el funcionario designado deja constancia a través de un manifiesto electrónico como es conocido en
materia de aduanas, a través del cual pues hacen el informe sobre sobrantes, y faltantes de las mercancías pues que han ingresado. A partir de este momento, la autoridad otorga un plazo máximo de 15 días para que, siguiente a la finalización de la descarga, sea el contribuyente o el operador, independientemente el medio por el cual entró la mercancía o la aduana por la cual entró la mercancía, pueda presentar a través de esta notificación, pues, cuál es la justificación de conformidad con la legislación habilitada, que en este caso, pues a nosotros nos aplica el CAUCA y RECAUCA, y es ahí donde en el reglamento, si mal no recuerdo también, se regulan cuáles son las justificantes que la autoridad aduanera, pues, tomará a bien analizar y valorar si las acepta o no, y entre estas justificantes, si mal no recuerdo, estaban ampliadas amparadas, justificantes como detallar y evidenciar de que no fueron cargadas en el medio de transporte inicialmente por el cual entraron, o que fueron perdidas o destruidas durante el viaje. Otra justificante, si mal no recuerdo, hacía referencia a que fueron descargadas por error, inclusive en algún otro lugar distinto pues al cual se destinaba el ingreso de la mercancía, y por otra parte, pues que no fueron descargadas por el medio de transporte. Partiendo de esto, la autoridad aduanera entra en una valoración de las respuestas por parte del operador, y ellos determinan si son rechazadas o aceptadas dichas justificaciones, y a partir de ahí, pues emite resolución razonada dentro de, si mal no recuerdo, dentro de 4 días hábiles posteriores a la recepción de las justificaciones, en donde expondrá cuáles son las razones del rechazo y el procedimiento que tendrá pues de conformidad con la ley especial para sancionar infracciones aduaneras. Esto con la segunda pregunta. Y la tercera del OEA, nada más hay 2 OEAs, ¿no? La tercera de OEA, exactamente, nada más hay 2 OEA por el momento acá en El Salvador, las cuales iniciaron un proceso de certificación aproximadamente a inicio del año 2018, y fue a finales, de 2017, inicios de 2018, y fue hasta finales de este año, 2018, en las cuales se pudieron certificar 2 empresas como operadores económicos autorizados. Esto pues fue un gran paso, el cual la autoridad fiscal y la autoridad aduanera dieron mucho énfasis e invitaron pues a que las demás empresas también se pudieran sumar a estos beneficios. Estas empresas actualmente son la Fabril y Grupo OPP, que es parte también de un grupo grande pues que viene desde Perú, y la Fabril pues es salvadoreña, es empresa local que si no me equivoco pues tiene operaciones en el Triángulo Norte y tiene muchas marcas en las cuales distribuyen sus productos en Centroamérica también. Bueno, si tenemos alguien más que desea preguntar algo. Bueno, si no tenemos más preguntas, pues agradecemos a los participantes y les recordamos nuestros datos de contacto en pantalla, y esperamos que este webinar haya sido de mucha información para ustedes. Quiero comentarles que tenemos un servicio de coaching con un equipo especializado para cualquier cosa que se les ofrezcan. Pueden tomar nuestros datos aquí, y si no, pues nos ponemos en contacto con ADES, que es el vehículo más importante que ustedes tienen en este momento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias. Un gusto. Sí, en nombre de ADES, pues queremos agradecer a Marco Reyes y a Francisco Murillo y a Sandra Cabezas. Yo les voy a pasar y agradecer a todos mis socios que han estado presentes, y yo les doy toda la información de ustedes, ¿verdad?
Gracias. Muchas gracias. Le comentaba a Sonia, se recuerda que dijimos que para las personas que no han asistido vamos a poder repetir este webinar porque al final pues las preguntas y las dudas no son las mismas para todos. Correcto, correcto. Entonces lo vamos a estar programando próximamente, les vamos a avisar. Excelente, por favor. Gracias. Bueno, Muchas gracias. Buenos Muchas días. gracias a todos. Un gusto. Feliz día. Igual. Igualmente. Francisco, Hola. ¿cómo estás? Hola, Oscar. Sí, ¿puedo dejar de grabar? Claro que sí. Podemos parar y bueno, muchas gracias, Oscar. Con mucho gusto. Estoy para servirles. Hasta luego. Luego.